Este problema sobre conducción de estado estacionario menciona, se comenta que durante un día de campo en un verano caliente, todas las bebidas frías desaparecieron con rapidez y las únicas con las que se disponían estaban a temperatura ambiente. Vamos a trabajar sistema inglés. La temperatura ambiente es 90 grados centígrados, pero se entiende que, esto es la temperatura inicial del sólido, de esta lata. En un esfuerzo por enfriar una bebida de 12 onzas en una lata, la cual tiene 5 pulgadas de alto y 2.5 pulgadas de diámetro, aquí están las dimensiones. Una persona toma la lata y la empieza a sacudir en todo momento dentro del agua con hielo. Digamos, esto es agua con hielo. Aquí está fomentando convección forzada. Digamos, está sumergiendo la bebida y la está agitando dentro. Entonces, la convección forzada aumenta el coeficiente convectivo de transferencia de calor. La hielera está a 32 grados Fahrenheit. Eso sería nuestra T infinito. Se puede suponer que la temperatura de la bebida es uniforme en todo momento y que el coeficiente de calor entre el agua con hielo y la lata es de 30 BTU por hora, pie cuadrado grado Fahrenheit. Ese es el coeficiente convectivo de transferencia de calor entre el agua con hielo y la lata. Usando las propiedades del agua para la bebida, estime cuánto tiempo transcurrirá para que la bebida enlatada se enfríe hasta 40 grados centígrados. Esa sería la T final. Es decir, la T, en términos de un tiempo transcurrido que yo no conozco, alcanzó 40 grados Fahrenheit. Entonces necesito encontrar este tiempo cuando la temperatura final del cuerpo es de 40 grados Fahrenheit. Aquí vamos a hacer las mismas suposiciones que ya comentamos. El objeto es un cuerpo sólido que voy a suponer que tiene las mismas propiedades en todo su volumen, a pesar de que, yo sé que esto está cubierto de una lata de aluminio, pero muy delgada, y dentro tiene una bebida, que puede ser refresco o alguna bebida no alcohólica, vamos a decir. Entonces, esto tiene propiedades muy similares al agua, por lo que yo voy a suponer que esto es un sólido concentrado. Puedo considerar simplemente un cilindro que tiene las mismas propiedades del agua y que está a la misma temperatura T, que depende del tiempo. Entonces vamos a considerar un bulto. Es un sólido concentrado o agrupado. Y la temperatura entonces solo es función de tiempo. Vamos a decir que T no es función ni de X, ni de Y, ni de Z. Es decir, en todos los puntos de esta lata la temperatura es constante, en cada tiempo. Pero si va cambiando el tiempo, esa temperatura va cambiando. Entonces, vamos a usar el enfoque que ya vimos de cuerpo concentrado. Así como tal, ya vimos que la solución a la ecuación diferencial es esta. ¿Qué conozco? Yo conozco la temperatura final T, conozco T infinito y conozco T inicial. Entonces mi única variable sería tiempo. B depende de las características físicas y de las propiedades térmicas del sólido. Entonces primero necesito calcular B, que noten que está en términos del área y el volumen, por lo que yo puedo comenzar calculando una longitud característica. Aquí les voy a dar las propiedades del agua en el sistema inglés. La densidad del agua a la temperatura del sistema. Yo sé que la temperatura inicial de la lata era 90 grados centígrados, Fahrenheit más bien. Entonces a esas condiciones voy a suponer que la densidad no cambia y el Cp no cambia. Si no, tendría que hacer otra integral con la temperatura. Las vamos a considerar constantes. Densidad del agua en el sistema inglés a esas condiciones.
La vamos a tomar como 62.22 libra masa por pie cúbico. Y el Cp tiende a ser 1.999 BTU entre libra masa grado Fahrenheit. Esto es análogo a una caloría por gramo grado centígrado, pero lo vamos a usar en el sistema inglés. Ok. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar la longitud característica. La longitud característica la calculo con base a estas condiciones. La voy a tomar como el volumen del cilindro, que es la lata, entre su área. También lo podría calcular como su radio entre 2. Vamos a comprobar de las dos formas. Entonces primero calculo esa longitud característica. La longitud característica LC, comentamos, se calcula como el volumen del sólido. Esto sería el volumen de la lata entre su área superficial. Por área superficial voy a considerar toda el área, incluyendo arriba y abajo. Es decir, yo tengo dos caras y tengo el área del cilindro exterior. Entonces esto como tal sería el volumen total entre el área. El área involucra las dos caras e involucra el lado. Por lado me refiero a esta parte. Bueno, vamos a calcular esto. El volumen total de la lata, bueno, como tal es el área de la base de la cara por su altura, ¿no? Es esto por su longitud. Entonces la longitud característica va a ser, el área de las caras sería pi por radio al cuadrado para el volumen total, y eso lo multiplico por la longitud L, o sea por este largo. Ese es el volumen. Lo voy a dividir entre las áreas de las dos caras. El área de la cara superior sería pi por radio cuadrado, y eso lo multiplico por 2, porque tengo dos caras. Estoy sumando el área de la cara superior, el área de la cara inferior, y voy a sumar el área de esta parte morada. Entonces el área transversal de un cilindro se calcula como 2 veces pi por radio por longitud. Ahí nada más hay que sustituir para determinar la longitud característica. Como tal, la altura o la longitud de esta lata eran 5 pulgadas. Entonces lo voy a poner aquí, 5 pulgadas. Y este diámetro para mí es de 2.5 pulgadas. Entonces el radio sería 2.5 pulgadas entre 2, ¿no? O sea, 1.25 pulgadas. Nada más hay que sustituir. Yo tendría que la longitud característica va a ser pi por el radio al cuadrado. El radio es 1.25 pulgadas. Todo lo vamos a convertir a pies. Esto lo voy a multiplicar por un pie, que son 12 pulgadas. Y eso va al cuadrado. Luego lo voy a multiplicar por la longitud, que sería 5 pulgadas, y lo voy a multiplicar también por 1 entre 12 para convertirlo a pies. El denominador, del denominador voy a factorizar 2pi. Bueno, puedo factorizar 2pi por r, pero le voy a dejar 2pi por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado es de 1.25 pulgadas. Aquí ya le voy a poner entre 12 pies.
entre 12 pulgadas, que es un pie. Voy aquí. Eso por la... nada más. Esto va al cuadrado, ¿no? Y le voy a sumar R por L. Otra vez el radio de 1.25 pulgadas entre 12 pulgadas, que es un pie. Y eso por la longitud. La longitud, que es de 5 pulgadas entre 12 pulgadas, que es un pie. Nada más. Eso me daría la longitud característica. De hecho, aquí no es necesario incluir pi. Como factoricé pi en el denominador, pueden eliminar este pi. El resultado lo vamos a redondear, les debe dar alrededor de 0.047. Lo voy a redondear a 0.05 y esos son pies. Esta es una forma de determinar la longitud característica. Bueno, aquí hice el análisis riguroso porque yo tengo como dato las dimensiones de la lata. Puedo calcular el cociente de volumen entre área total. Hay otra forma más fácil, aplicando las reglas generales del número de Biot. Otra forma mucho más rápida es aplicar estas relaciones para la longitud característica. Como tal, bueno, yo puedo aplicar la relación para un cilindro, ¿no? La longitud característica de un cilindro, de acuerdo a esta tabla, es su radio entre 2. Entonces, la longitud característica debería de ser el radio entre 2. Nuestro radio es 1.25 pulgadas. Eso lo voy a dividir entre 2 y voy a introducir el factor para convertir a pies. 12 pulgadas es un pie. Entonces esto ronda también 0.05. Sí, me da 0.052, ¿no? Que bueno, es aproximadamente la longitud característica. Sí, de hecho también aquí pude haber hecho álgebra, factorizar algunos radios, se elimina el radio. De aquí provienen estas reglas generales. Ok. Bueno, me piden tiempo. Yo conozco todas las temperaturas, conozco las propiedades. Yo calculé la longitud característica para poderla sustituir aquí. Voy a calcular la constante de tiempo, el factor B. La constante de tiempo se puede modificar para incluir la longitud característica. Bueno, noten que área entre volumen es la inversa de la longitud característica. Entonces yo puedo calcular la constante de tiempo como coeficiente convectivo dividido entre densidad por Cp por longitud característica. Si yo sustituyo el coeficiente convectivo del problema como dato nos da 30. Estos son BTU dividido por hora pi e cuadrado grado Fahrenheit. Y eso lo vamos a dividir entre 62.22 libra masa por pie cúbico. Eso por el Cp. El Cp lo tengo aquí de 0.999. BTU entre libra masa grado Fahrenheit. Y esto por la longitud característica que está en pies. Entonces la longitud característica la vamos a tomar de 0.0. Vamos a usarla de 0.052. Aquí me faltó que son pies. Y bueno, esa operación nos va a dar la constante de tiempo. Entonces esta operación
Nos da aproximadamente 9.2815. Vamos a usar 9.282. Y bueno, el análisis dimensional, de acuerdo a la ecuación de arriba, debería de dar en la inversa de tiempo. Esto es hora a la menos 1. Podemos comprobar que se cancela todo, excepto la hora que está aquí en la H. Si dividen eso entre 3600, vamos a obtener el resultado en segundos. Si dividen entre 3600, obtenemos la B en segundos. En segundos sería 0.0026. Esos son segundos a la menos 1. Ese es el valor que vamos a usar para determinar las temperaturas. Ya que tengo entonces la constante de tiempo, vamos a determinar el tiempo precisamente que tarda esta bebida a T infinito en enfriarse hasta 40 grados centígrados. Es decir, aquí la temperatura inicial era de 90 grados Fahrenheit, pero se agitó dentro de esta hielera hasta que alcanza una temperatura en función de tiempo de 40 grados Fahrenheit. Yo necesito saber en cuánto tiempo alcanza esta temperatura. Entonces, está definido este cociente. Temperatura en términos de tiempo es 40 grados Fahrenheit. Temperatura infinito es 32. Temperatura inicial de la lata era 90. Temperatura infinito sigue siendo 32. Y esto va a ser igual a la exponencial de la constante de tiempo, sería menos 0.0026 negativo, multiplicado por T. Estos son segundos a la menos 1 por T. Entonces, bueno, habría que calcular este cociente, obtener el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación y despejar T. La operación de este cociente les debe dar 0.1379. Eso es adimensional. Y nada más, eso debe ser igual a la exponencial de la constante de tiempo por tiempo. Entonces, para despejar tiempo hay que obtener el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Sería el logaritmo natural de 0.1379. Sería igual a menos 0.0026 segundos a la menos 1 por tiempo. De ahí ya puedo despejar tiempo. El tiempo que tarda esta lata en alcanzar 40 grados Fahrenheit desde 90 grados centígrados sería el logaritmo de 0.1379 entre la inversa de la constante de tiempo, que es menos 0.0026 segundos a la menos 1. Como estoy obteniendo el logaritmo natural de un número que es menor a e, este logaritmo natural es negativo. Entre negativo me da positivo. Nada más hay que hacer la operación. Haciendo la operación, esto nos da 762 segundos. Bueno, esto ya lo pueden convertir a horas o a minutos, ¿no? Minutos. 762 entre 60 son 12.7 minutos. Y ese sería el tiempo que tarda en enfriarse. De acuerdo al problema, una persona tendría que estar agitando la lata 12.7 minutos continuamente para que llegue a esa temperatura. Eso se llama convección forzada, es decir, crear artificialmente corrientes convectivas aquí, moviendo una mano, y afecta directamente el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Si lo dejo solamente estático,
se le llama convección natural y el coeficiente convectivo tiene un valor mucho menor. Entonces tardaría más tiempo. Esa es la solución entonces a este problema.